quién está en línea y los vamos a saludar oportunamente. Moro, ¿cómo está? Ricardo Fiorentino y Fabián López los saludan en la mañana de este semáforo. ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlo. ¿Qué opinión le merece sobre la decisión de Mauricio Macri? Mire, yo en general trato de no opinar demasiado de lo que hacen otras fuerzas políticas y además creo que este tipo de especulaciones están al margen de la realidad. Es decir, abrir una discusión acerca de cómo impacta en tal lugar, en tal otro, esta decisión me parece que posterga nuevamente las cuestiones más de fondo de la Argentina. A mí, en todo caso, de las otras fuerzas políticas, lo único que me importa es saber si van a asumir la responsabilidad de construir o reconstruir en la Argentina el pacto democrático que está hecho trizas, porque, bueno, no hace falta señalar que se destruyó el todo con el intento de asesinato de Cristina Kirchner, pero ya veníamos en un camino de declinación de ese pacto democrático que iniciamos en el 83 y que terminó de ser erosionado del 2015 al 2019 con una tarea de persecución política que no tiene precedentes en la historia de nuestro país, salvo con la excepción naturalmente de las dictaduras militares. Y en segundo lugar porque posterga decisiones, o mejor dicho discusiones, a las que hemos invitado muchas veces a la oposición a que se sume para que le diga a la sociedad qué es lo que piensan hacer, como por ejemplo qué se piensa hacer con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo vamos a dejar así, intacto como está, vamos a mirar para otro lado después de que pasó la sequía, después de que se están cayendo bancos en Estados Unidos, en Europa. Creemos que esto puede permanecer así sin que el pueblo argentino sufra aún más lo que está sufriendo como consecuencia de la imposición de un endeudamiento que es el más grande del planeta, porque es cierto que el planeta está en una situación de crisis, pero nosotros los argentinos le aportamos a esa crisis la sequía, que fue un efecto natural deseado e inesperado, pero además el hecho de que somos el país más endeudado de la Tierra, precisamente es deuda que nos deja Macri. Lo que nos deja Macri es eso, no es la repercusión de su renuncia. Nos deja la deuda más grande de nuestra historia y que es absolutamente impagable en las condiciones actuales. Entonces esto hay que rediscutirlo. ¿Qué piensa hacer la oposición? No me importa quién va a ser el candidato, si Bullrich, Larreta, el que fuere. ¿Qué piensa hacer con eso? Usted hace días se había hablado de los múltiples o los 1000 chanchullos, ¿no? Había utilizado esa palabra que había usado, que había hecho Macri, que aún no está siendo investigado. No, no solamente no está siendo investigado, está siendo limpiado, está siendo protegido por la mafia judicial que está enquistada en las más altas jerarquías del Poder Judicial. Hay una cámara, la Cámara Federal de Porteña, en que integran Bruglia, Bertucci y Llorens, que desde hace un año y pico sistemáticamente se han dedicado a sacarle de encima a Macri todas las causas que tiene, o intentar en algunos casos, desde el espionaje ilegal, por ejemplo, a los familiares de los tripulantes del submarino que están enterrados en el fondo del mar y cuyos familiares fueron hostigados, perseguidos por ir a misas o por participar en diversos reclamos, diciendo que eso tenía que ver con la seguridad del presidente y con la seguridad nacional, como si los familiares pusieran en juego la seguridad nacional, hasta, bueno, los chanchullos económicos. Todas las causas del macrismo están siendo licuadas por esa mafia judicial que es, bueno, parte del dispositivo de persecución al movimiento popular argentino, ¿no? ¿Qué tal, Moro? Fabián López lo saluda, buenos días. ¿Qué tal? Y en el seno del Frente de Todos, ¿cómo condiciona esta baja de la escena de Mauricio Macri? ¿Acelera definiciones? ¿Usted es de los que cree que Alberto tiene que ir como candidato? Yo creo que esto no tiene nada que ver con las decisiones que tiene que tomar el Frente de Todos, reitero. Yo creo que el Frente de Todos, en consecuencia, o mejor dicho, consecuente con este pensamiento que le acabo de expresar, lo que tiene que buscar es que la sociedad, no el Frente de Todos, la sociedad tenga una opción que le permita enfrentar los problemas que hay que atravesar en el futuro a nuestro país. ¿Esa opción se tiene que definir en pasos, sí o no? No,
Yo creo que eso depende de la decisión de Cristina Fernández de Kirchner. Está claro que si Cristina decide ser candidata, no es porque ella lo vaya a intentar impedir, ¿no? Pero de hecho no habría paso, porque no creo que no tuviera ningún tipo de competencia dentro del Frente de Todos. Y yo creo que ella tiene que ser candidata porque el país lo que necesita es un estadista, no un candidato. ¿Por qué la fascinación por desmerecer una ley que ustedes mismos crearon? En tanto, bueno, en realidad lo creó el Frente para la Victoria, a las PASO. ¿Por qué esa negativa? ¿Cuál es la negativa? Una negativa consuetudinaria a justamente a participar de las PASO. Las definiciones de candidato a presidente dentro del peronismo no fueron decididas por PASO. Yo lo que le acabo de decir es muy clarito, si lo vuelvo a repetir. Yo dije, si Cristina Fernández de Kirchner decide ser candidata, creo que no habría paso porque nadie competiría. Esto no significa negar la paso. Si alguien quiere competir, puede competir, precisamente porque es una ley. Para usted tendrían que presentarse. Que eliminar la ley de paso. Para usted tendrían que presentarse entonces nuevos candidatos. Por supuesto, ahora. Porque la Cámpora está agitando la idea de dar de baja las PASO dentro del espacio del Frente de Todos. Que yo sepa no es así, pero bueno, si usted cree que es así, Máximo acaba de decirlo el viernes último. No, dijo exactamente lo contrario. Dijo que si alguien se enojaba y quería competir, que compitiera. Pero le reitero, a mí me parece que esta es una discusión banal, no la que estamos teniendo usted y yo, sino la que está teniendo el sistema político argentino. Porque estamos hablando de estas cosas, si hay pasos, si no hay pasos, si esto, si lo otro, y mientras tanto el mundo se nos está cayendo sobre la cabeza, no a los dirigentes políticos, a nosotros y a toda la sociedad. Es que Ese también... es el problema. ¿Dónde está esa discusión? ¿Quién está dando esa discusión? Es que la verdad el mismo gobierno está embebido en su gestión, dando pasos desde mi humilde punto de vista en falso en materia económica, y bueno, ya actúa como un fin de gestión, y entonces me parece que la atención madura la lógica, va por el lado de las elecciones y la incertidumbre de qué es lo que vendrá en un contexto macroeconómico, como usted lo señalaba, desastroso. Es por eso que el interés por una definición de la escena política que justamente va a traer definiciones allá por diciembre. Bueno, pero si tenemos interés en eso, a partir de este escenario macroeconómico catastrófico, producto de que nos llevaron a ser el país más endeudado de la Tierra, producto de que además encima tuvimos pandemia, guerra, caída del sistema financiero internacional, lo que indica exactamente lo contrario de lo que estamos discutiendo, porque en realidad esa caída del sistema financiero internacional lo que está marcando no es solamente las consecuencias de la guerra, sino el fracaso de una política económica a nivel planetario como la que se quiere aplicar acá, que es la desregulación absoluta, etcétera, etcétera. Bueno, si esa es la discusión, precisamente lo que tenemos que hacer es poner el eje en esa discusión. O sea, reclamarle, le reitero, a los que son candidatos del Frente de Todos y de la oposición, por decirlo de alguna manera, definiciones concretas sobre temas concretos. ¿Qué se hace con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué hacemos con el sistema bimonetario en la Argentina? ¿Cómo superamos los problemas estructurales? Pero no es algo que cae de perogrullo. Digo, en la oposición continuamente está hablando de ajuste, y en cuanto tiene un micrófono cerca, habla de ajuste, 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 ajuste. No habla en ningún momento de definiciones como la que usted está declamando ahora, y en su espacio político, si bien profesan las definiciones que usted mismo está enunciando, por el otro lado está habiendo un ajuste en el gasto social, en el gasto público, eso se ve a las claras. A ver, en primer lugar, creo que tendría que haber una discusión puertas adentro en el Frente de Todos, porque Massa está haciendo un ajuste mega millonario. No, a ver, en primer lugar yo no coincido del todo sobre esa apreciación, pero de todas maneras vamos a parte por parte. Es cierto que la oposición solo habla de ajuste y no tiene otra respuesta
frente al escenario que se está viviendo en la Argentina. Eso es absolutamente cierto. Por supuesto, eso sabemos que no nos lleva a otra cosa que a un gran desastre, porque además ese ajuste ya está siendo aplicado en buena medida por el programa del Fondo Monetario Internacional. Por eso, incluso dentro del Frente de Todos, muchos de nosotros no acompañamos con nuestro voto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En cuanto a lo que está ocurriendo en el oficialismo, yo le quiero recordar a usted que hace ya mucho tiempo, pero está muy fresco en la memoria, Cristina Fernández de Kirchner viene planteando la necesidad de este debate en la Argentina, pero no solamente teóricamente. Se ha reunido con Carlos Merconian, se ha reunido con muchísima gente, se ha reunido hasta con la comandante del ¿cómo se llama? Hemisferio sur del Comando Sur de Estados Unidos. Es decir, ella tiene una permanente actitud de diálogo porque sabe como nadie, porque tiene una mirada de largo plazo, cuáles son los problemas que va a enfrentar la Argentina y que está atravesando la Argentina, y los viene advirtiendo. Lo que pasa es que cuando se promueve un debate de este tipo, enseguida aparecen los que tratan de impedirlo, desde adentro de Juntos por el Cambio y desde afuera del sistema político, que hace terrorismo para que no este acuerdo, porque tal vez ni siquiera se dé un acuerdo, pero este debate no se dé con una actitud civilizada. No es que nosotros lo proclamamos y no lo hacemos, lo intentamos en la práctica, pero chocamos con un grupo de sectores dominantes con gran peso mediático que aterrorizan a la oposición, y cada vez que alguien de la oposición quiere dar ese paso, lo sacan hasta de la guía telefónica. Y si no, pregúntele, por ejemplo, a Facundo Manes. A propósito, recién se mencionó, Moró, al ministro de Economía, Sergio Massa. Hace muy pocos días, muy pocas horas también, por un lado destacó haber más empleo en estos momentos más que en los últimos 20 años. Y también hubo un ajuste y unos cambios económicos, nuevas medidas. ¿Qué opinión le merece al respecto? Bueno, yo creo que Massa está lidiando, reitero, no voy a volver al mismo diagnóstico porque supongo que lo compartimos todos, está lidiando en una situación pero muy compleja, y está tratando de evitar males mayores, entre ellos, por ejemplo, una devaluación que viene empujada no solamente por los grandes medios hegemónicos, por los grupos económicos dominantes, sino que además es una situación que hay que enfrentar desde una debilidad estructural como es la falta de dólares. A la vez hay que tratar de que no solamente no se produzca esa devaluación brusca que nos podría llevar a un escenario muchísimo más complejo, sino que también hay que tratar de obtener los recursos suficientes como para que este ritmo de la economía no decaiga, porque es cierto que los salarios están deprimidos en Argentina. Nosotros más que nadie lo tenemos muy en claro. Cuando dejamos el gobierno, el salario mínimo en la Argentina equivalía a $530 y hoy equivale a $179, pero en el medio pasaron cosas, como se dice habitualmente. No es que hubo una situación idílica que alguien la destruyó, todo lo contrario. Y entonces me parece que hay que mantener el ritmo de funcionamiento de la economía. Se están generando empleos, pero es cierto que son empleos que no son los empleos de calidad que uno pretende para nuestra sociedad. Y yo creo que Massa está tratando de ver cómo sostiene esa situación de funcionamiento de la economía con crecimiento para que no decaiga la actividad económica, pero lo está afrontando desde una situación de extrema debilidad, porque efectivamente la Argentina está condicionada por el acuerdo que hizo Macri, pero además por los precios internacionales que se fueron arriba en materia de, sobre todo, precios de energía y precios de los alimentos. Y eso nos crea muchos problemas. Pero bueno, me parece que lo que está evitando es muchísimo más grave de lo que puede ocurrir si Massa no pilotea esta situación como la está piloteando. Diputado Leopoldo Moró, gracias por su intervención. Un abrazo en nuestra parte. No, al contrario, gracias, que les vaya muy bien.